Apocalipsis Network, Radio y Televisión, presenta el programa Buenos Días, USA, en su temporada número 31, con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados. Un tiempo de palabra, diciendo lo que otros callan, compartiendo noticias locales e internacionales, estando así conectados en tiempo y forma. Esto es Buenos Días, USA, en su temporada número 31, totalmente renovados. Y todo esto es por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta gloriosa mañana. Te damos toda gloria y honra a ti porque tú eres Dios todopoderoso, Señor amado y Padre eterno. Dios mío, necesitamos urgentemente que la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste de una forma especial y poderosa, y que sea el Espíritu Santo inspirándonos, Señor amado, aleluya, en este nuevo día, con todo lo que vamos a plantear aquí, Señor amado, conforme a lo que establece la Biblia, que es tu palabra, el santo libro. Por lo tanto, Señor, nos ponemos en tus manos, ponemos esta programación en tus manos, a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y que estarán ahí, Señor, para ampliar sus conocimientos bíblicos. Te pedimos, Dios mío, Señor amado, que sea tú a través del Espíritu Santo dando esa inspiración, y que todo, Señor amado, todo lo hagamos para gloria y honra de tu nombre. Ayuda como hasta ahora lo has hecho, bendice como hasta ahora has bendecido al hermano Esteban Morales en Uruguay, a nuestro amado hermano y amigo Raúl H. Delgado, presidente fundador, el hombre que tú escogiste, llamaste para este ministerio, Señor amado, y que todas y cada una de las personas que nos ven y nos escuchan, Señor amado, en esta gloriosa mañana, sean totalmente impactados por la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios, y que todo acceso negativo, Señor, que ha llegado a la vida, al corazón, Señor del cielo, de esas personas que nos ven y nos escuchan, sea totalmente quitado, Señor amado, sea totalmente destruido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que el Espíritu Santo le convenza y le redarguya a todos aquellos que todavía no han podido entender ni comprender la revelación del amor, de la misericordia, del perdón tuyo, mi Cristo amado, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la gloria y la honra es tuya. En tu mano nos ponemos para que tu nombre sea glorificado y que esta programación sea de grande bendición para todos y cada uno de aquellos que nos ven y nos escuchan en este nuevo día que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en él. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Adelante. Y así damos comienzo a esta nueva edición de Buenos Días USA en nuestra semana número 12. Hoy 30 de marzo. 30 de marzo damos comienzo. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de esta gran familia de Apocalipsis Network. Y ya vamos a esperar que nuestro pastor se introduzca y salude a toda esa gran audiencia que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana están con nosotros. Adelante, pastor. Sí, mis amados hermanos, estamos aquí una vez más, deseándole lo mejor, y que el Dios del cielo, pues, a través del Espíritu Santo, le ministre de forma especial y poderosa. Por ende, si el Espíritu Santo le ministra a usted, le va a ministrar sobre toda la verdad establecida e inspirada en su palabra, que se encuentra en ese libro santo que es la Biblia. Por lo tanto, le damos gracias al Señor, le saludamos y esperamos que una vez más Dios pueda ayudarnos para ser canales de bendición a todos y cada uno de ustedes. Amén. Bueno, estamos contentos, estamos en victoria, estamos dándole toda la gloria y toda la honra al Señor, porque Él es el que se la merece. Estamos contentos, sumamente contentos, hemos trabajado firmemente y en el convencimiento de que Dios es el que abre las puertas. Pronto, muy pronto, menos de lo que usted se imagina, estaremos en Puerto Rico.
Dios abrió una puerta, estamos confiados de que el Señor nos envió allí. Así que vienen grandes cosas para toda esa gran audiencia de Apocalipsis Network en Puerto Rico. Estamos contentos y en victoria. Así que seguimos hacia adelante. Esteban, vamos a dar comienzo hoy, nuestra semana número 12. Primer día, marzo 30, a nuestros talentos. Adelante. Buenos Días USA, en su temporada número 31, presenta Diciendo lo que otros callan. Temas de actualidad, información y debate. Todo se resuelve a la luz de la Escritura. Bueno, queremos dar comienzo en la mañana de hoy, ya que esta semana es corta. Esta semana se corta. ¿Por qué es corta? Bueno, porque vamos a estar de lunes a jueves. El viernes, como se conmemora, ¿verdad? El Viernes Santo, nosotros tenemos Buenos Días USA tiene un programa especial para este día. Lo mejor de Buenos Días USA va a ser el viernes, por eso hoy es corto. Rafi, yo tengo una pregunta para comenzar este tema. Y es la siguiente. ¿A ti te llamó Dios o te llamó el hombre? Bueno, Raúl Delgado, yo estoy seguro que a mí me llamó Dios, así como decía el apóstol San Pablo, que daba gracias a Dios porque lo había fortalecido, y a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque lo tuvo por fiel para ponerlo en el santo ministerio. Allá en Primera de Timoteo 1:12 decía y expresaba San Pablo. Y esto sucede cuando usted está seguro de que Dios lo ha llamado. Usted puede repetir estas mismas palabras, como San Pablo confiesa que él sentía en su espíritu que Dios había tenido misericordia y lo había encontrado como fiel para poder entonces cumplir con un llamado sobrenatural que Dios le había hecho específicamente a él. Por lo tanto, yo creo y estoy seguro que a mí Dios me llamó hace 50 años. ¿Por qué le hice esta pregunta al pastor? Porque el título de esta semana del tema que vamos a tratar se titula A ti, ¿te llamó Dios o te llamó el hombre? ¿Por qué decimos esto? Ahí tenemos un caso vivo de cómo Dios llamó al pastor Rafael Rodríguez López hace 50 años y Dios lo ha respaldado, Dios lo ha usado, Dios lo ha bendecido porque fue llamado por Dios. Pero ¿qué sucede, pastor, cuando el llamado se lo hace el mismo o se lo hacen los hombres? ¿Qué sucede? ¿Vemos el mismo respaldo? Bueno, Raúl, nosotros pues podemos llegar a una conclusión de que Dios tiene diferentes maneras de él llamar. Dios llama a hombres, Dios llama a varias personas, Dios llama a grupos, Dios llama a naciones, y de una forma u otra siempre pues Dios tiene que llamar al hombre, porque el asunto de esto es que la obra del Señor está totalmente proclamada y promovida dentro del Evangelio, ¿verdad?
por Dios, pero a través de los hombres. Y hay ahora mismo personas que Dios les ha hecho un llamado y que son los hombres que han intervenido para entonces llevar el mensaje del llamado de Dios a esas personas, ¿entiendes? Ahora, el asunto de esto es que la diferencia es que usted ponga a una persona, como dicen los políticos, con el dedo y no sea que usted recibe la revelación del Espíritu Santo para que usted sea el instrumento de poder entonces Dios llamar a este hombre, a esta mujer o a quien sea para el santo ministerio. Recuerda que hay ministerios evangelísticos, ministerios pastorales y ministerios misioneros y cuántos ministerios que hay que sencillamente sirven a Dios en el campo, pero también hay ministerios en las iglesias locales que entonces el pastor recibe la autoridad, la potestad de Dios en oración y en búsqueda de Dios para sencillamente escoger una persona y esas personas definitivamente pues están siendo escogidas por Dios, pero Dios utilizando al pastor para entonces incorporarlos en el ministerio. Adelante, Raúl. Bueno, ya vamos a hacer hicimos unos comentarios previos, pero vamos a entrar de lleno en el tema porque no queremos perder tiempo, ¿verdad? Pero bíblicamente, un llamado de Dios escuche bien, estamos hablando de un llamado de Dios. Bíblicamente es una invitación divina y soberana. ¿Ok? Por una invitación divina y soberana, y es una relación personal con Él, con el Señor. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para qué? Para cumplir un propósito específico en su reino, basado en la gracia y no en los méritos humanos. ¿Qué usted cree de eso, pastor? ¿Es correcto o incorrecto lo que estamos diciendo? Es muy correcto, Raúl Delgado, es muy correcto lo que tú estás expresando y eso nosotros lo vemos en diferentes personas que Dios los llama directamente, Dios como pasó con el apóstol San Pablo, Moisés, los hombres aquellos grandes del Antiguo Testamento que Dios los llamó directamente a ellos, pero nosotros pues entendemos que definitivamente pues Dios tiene tantas maneras de llamar al hombre. El asunto es que el llamado es como tú estás hablando, Raúl, es una forma sobrenatural de Dios, donde Dios verdaderamente pues escoge hombres y mujeres para que la obra del Señor sea totalmente expandida, explicada, planteada, como definitivamente dice la Biblia, que es la palabra de Dios que reina y vive para siempre. Dios no escoge a cualquiera, no, eso es un error. Nosotros decir que Dios escoge a cualquiera, no. Dios verdaderamente escoge a quien Él tenga dentro de su plan divino para definitivamente proyectar lo que Dios quiere y plantear el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y dentro de los diferentes ministerios, Dios es el que escoge. Cristo Jesús, el buen pastor, es el que incorpora a través de el Espíritu Santo. Adelante, Raúl. Eso es correcto lo que está mencionando el pastor. Dios no llama a cualquiera. Evidentemente, Dios no llama a cualquiera. Porque al que llama, al que es llamado, entra en un proceso continuo que Dios lo va capacitando, ¿verdad? A la persona que dio el llamado para seguir a Cristo, para servir a otros, ¿ah? Y darle la gloria a Dios. Eso es correcto, pastor.
porque mucha gente, Dios no lo llama, ellos se autollaman, pero no hay un respaldo de Dios. De repente tiene una preparación teológica que no es mala, tener una preparación teológica, pero usted no me puede dejar, usted no puede sentar al Espíritu Santo y usted traer una vana sabiduría humana. ¿Esto sucede o no sucede, pastor? Porque hay casos Sí, que Raúl. Dios no los ha llamado, ellos han llamado. Sí, Raúl, sucede y está sucediendo en este tiempo. Está sucediendo en este tiempo, porque recuerda que en este tiempo que estamos viviendo, estos son los últimos días, estamos dentro de un movimiento de apostasía increíble, pero cierto como nunca antes. Estamos viviendo dentro de esa manifestación del ecumenismo. Estamos viviendo dentro del panorama profético que se va cumpliendo paulatinamente, y todo esto, Raúl, se une para que entonces ahí también entre lo falso, los llamados de Dios, los llamados verdaderos de Dios, y los que verdaderamente tú mencionas, que son muchas veces hombres y mujeres que se llaman ellos mismos porque tienen ese deseo, porque tienen sencillamente esa inquietud de finalmente ser líderes. Y ahí entonces es que está la situación y es que está el problema. Pero nosotros verdaderamente tenemos que entender que el llamado es definitivamente algo sobrenatural de Dios, que Dios escoge. Dios es el que escoge a través en este tiempo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hombre escogido, mujer escogida para guiar a un grupo. Puede ser un grupo evangelístico, puede ser un grupo de una agrupación musical, puede ser una iglesia, a lo mejor hacer. El asunto es que Dios lo escoge para que sencillamente pueda guiar, pueda orientar, pueda ser canal de bendición para todas esas personas, las cuales esta persona pues ha sido escogida por Dios. Por eso es que tú ves la diferencia grande, Raúl Delgado, porque la diferencia es grande de los hombres que son escogidos por Dios y las personas que sencillamente ellos mismos se escogen. Esto hay que pasar por un proceso cuando tú eres escogido por Dios, porque Dios no te escoge a ti porque tú sabes mucha Biblia, porque tú tienes cara bonita, porque tú perteneces a uno u otro movimiento. No, es un trato especial, un trato individual con el hombre cuando Dios lo llama. Y Dios al que llama lo prepara, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando hayáis recibido, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Y para ser un testigo, Raúl Delgado, para ser un pastor hay que tener conocimiento bíblico, pero también hay que tener revelación, inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y por eso fue que esa gente misma tuvieron que meterse en el día de Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo y comenzaron entonces la obra evangelística y comenzaron los ministerios a manifestarse conforme a como Dios los llamaba en este tiempo a través de el Espíritu Santo, que fue lo que pasó en el capítulo 13 de Hechos, cuando se levantó el profeta, estaban reunidos y entonces dijo el profeta, dijo a través del profeta, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Esos son llamados de Dios de verdad. Adelante. Hay algo, este tema está tremendo. Este tema está tremendo porque es un tema de actualidad. Es lo que está pasando hoy en día, que la gente ha confundido los verdaderos llamados de Dios y los verdaderos arrimados. Arrimados son aquellos que indudablemente no son llamados de Dios, pero ellos se autoproclaman pastores. Y ahí viene todo el problema de la situación. Ahí viene toda la situación, porque esto no es por señalamiento. Esto es por gracia.
¿Es correcto o no es correcto, pastor, lo que estamos hablando? Sí, Raúl, es que es la verdad y la realidad lo que tú vienes poniendo y esencialmente explicando. Porque es que cuando Dios escoge un hombre o escoge Dios a una mujer, Dios lo tiene que preparar. El Espíritu Santo tiene que comenzar a definitivamente pues darle sabiduría, entendimiento, conocimiento. San Pablo hablaba y decía a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia de Colosenses, que él oraba abundantemente por ello para que Dios ampliara el conocimiento y la revelación de la palabra, porque es que sencillamente, Raúl Delgado, hay tantas cosas y en este tiempo que estamos viviendo mayormente, donde hay tanta confusión, ¿entiendes? Donde hay tanto engaño, donde hay tanta falsa doctrina, falsa enseñanza, falsos profetas. El asunto de este tiempo, Raúl Delgado, es que definitivamente aquí se está manifestando una ola, ¿tú entiendes? De sencillamente accesos del enemigo dentro de lo que es el evangelio. Y entonces aquí se está viviendo el tiempo donde se está adulterando la palabra, se está malinterpretando la palabra. Entonces Dios escoge a un hombre y escoge una mujer y le da la responsabilidad de conducir, de dirigir, de guiar, de orientar, de defender aún la obra del Señor y el ministerio en el cual Dios lo ha puesto. Y tú ves que cuando definitivamente Dios llama al hombre, Raúl, ese hombre se mantiene en el llamado donde Dios lo ubicó y donde Dios lo estableció. Tenemos entonces el problema en este tiempo, Raúl Delgado, que el que era evangelista ahora quiere ser pastor. El que Dios lo puso a cantar ahora quiere ser pastor. El que Dios lo puso allá con el don de profecía ahora quiere ser pastor, quiere ser apóstol, quiere ser misionero, y definitivamente eso no hay quien lo entienda. Porque cuando Dios te llamó a ti, si Dios te llamó para este ministerio radial y televisivo, pues Dios te llamó ahí y ahí es que te va a bendecir y ahí es que sencillamente te va a seguir usando para gloria y honra de su nombre. Y esa es la situación que estamos viviendo en este tiempo, que hay personas que dicen, Dios me llamó al pastorado, y dentro de 6 meses son evangelistas. Dentro de 6 meses más quieren ser profetas. Dentro de 6 meses más quieren entonces ser misioneros. Y hay una situación bien difícil, porque cuando Dios te llama para sencillamente un trabajo específico, un ministerio específico, Dios te mantiene ahí donde verdaderamente Dios te ha ubicado y donde Dios quiere ayudarte, bendecirte, porque fue Él que te llamó y te puso en ese ministerio que tú tienes ahora mismo. Y esa es la realidad. Adelante. Mira esto, mira esto, cuando el que se llama a él, o lo ponen con el dedo, cuando usted lo va a buscar, que era un pastor, que era un evangelista, usted le pregunta, ¿y estás evangelizando? No. ¿Estás pastoreando? No, ya yo dejé eso. Me lo han dicho en la cara. No, ya yo dejé eso, nada. Pero el que es llamado por Dios sabe que su llamado es irrevocable. Mira lo que le estoy diciendo. Te estoy diciendo palabras mayores. Irrevocable. Vamos a Romanos. El libro de Romanos, capítulo 11, verso 29. Esteban, cuando lo tengas, lo puedes proyectar en pantalla. 11. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí Romanos 11, 11, 29. Ok. 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso dice 11, 29 de Romanos. Repítelo otra vez, Rafi, y lentamente. Okay. Para que. Porque. Ajá, ahí está. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué tú crees de eso? ¿Será el llamado de Dios tan una responsabilidad tan grande? Porque Dios te capacitó y eso es irrevocable.
Eso no hay quien te lo quite. Y mira lo que dice la última parte. Y el llamamiento de Dios. De Dios. Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué tú crees de eso? ¿Estaremos tirando puño al aire? No, Raúl. Aquí se está hablando unas verdades bíblicas escriturales. Y lo que tú vienes exponiendo, definitivamente esto, yo invito a las personas que nos están escuchando que pongan mucha atención, porque esta es la verdad de lo que es un verdadero llamado. Y esto comenzó hoy, Raúl Delgado. Ahora bien, son irrevocables. La persona que los recibe es responsable de mantenerlo y sostenerlo, y entender que esto es un llamado de Dios, no es un trabajo en la fábrica, en la factoría, allá en el gobierno, no. Esto es un llamado de Dios. Y cuando verdaderamente, Raúl, tú entiendes y tú estás seguro que Dios te ha llamado, Raúl Delgado, tú vives con temor a la presencia de Dios. Tú vives dentro de un compromiso que Dios te escogió a ti. Que eso verdaderamente, Raúl Delgado, si tú te pones a meditarlo bien, definitivamente es algo sobrenatural. Y vuelvo y lo repito y lo reitero, porque definitivamente cuando Dios te llama, tú agradeces tanto a Dios de trabajar en la obra del Señor, que Dios te haya llamado a ti, que Dios me haya llamado a mí, que Dios haya llamado a los pastores, a todo el que está en ministerio ahora mismo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque eso es un privilegio, eso es un honor de que tú puedas trabajar en la obra del Señor. Que sea Dios el que te llama a ti para que tú sencillamente eduques, para que tú ayudes, para que tú orientes, para que tú sencillamente seas instrumento de Dios para traer las almas al conocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y sean salvos. Raúl, cuando sencillamente este llamado viene a ti, a lo que tú sientes en tu espíritu, que es Dios el que te está llamando, tú sencillamente siempre seguirás pensando, esto me lo prestó Dios para que yo lo ejerza conforme a la dirección del Espíritu Santo. Este tema no dan ganas de terminarlo, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo de diciendo lo que otros callan. Pero mañana seguimos y mañana se pone mucho mejor. Así que los esperamos mañana en Diciendo lo que otros callan. Esteban, adelante con nuestros talentos. En Buenos Días USA, una pausa y ya volvemos. Ya tenemos un nuevo apartado postal, Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Ya hemos vuelto de la pausa y continuamos con Buenos Días, USA. A la sombra del Omnipotente, con la capellana Flor Mestre. Dios les
les bendiga grandemente en esta mañana a todos los que me escuchan por aquí por Buenos Días USA. Esta es su hermana capellán Flor Mestre en la sección Bajo la Sombra del Omnipotente. Le damos la gloria a Dios por este maravilloso día que nos permite exponer su palabra. Santo es el Señor. Y así vamos a comenzar y vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 4, los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, para gloria del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Poderoso es el Señor. Los primeros cristianos eran en su mayoría de origen judío. Estos esperaban la segunda venida de Cristo, pero su demora, entre comillas, y las persecuciones contra ellos, pues provocaron que dudaran de si habían tomado la decisión correcta al seguir a Jesús, convirtiéndose en cristianos. Por esto se corría el riesgo de que volvieran al judaísmo. Y esta epístola se escribió para que los judíos creyentes que de alguna manera estaban divagando en su fe no se desalentaran. El propósito fue alentarlos a mantenerse firmes en lo que habían creído. Cristo debía de ser su todo, yendo por encima de cualquier circunstancia, por más abrumadora que fuera. Y si leemos en Hechos, capítulo 10, 32 al 34, dice, pero traed a la memoria los días pasados. Es un recordatorio en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vemos que vuestros hermanos y hermanas en tiempos pasados también pasaron tribulaciones, desprecios, persecución y aún más. Y en estos tiempos muchos cristianos y aún más
Aquellos que están en esos países donde se prohíbe el servir a Dios, de igual manera reciben muchas tribulaciones. Por lo tanto, como dice la palabra, debemos de tener paciencia, o sea, constancia, perseverancia, firmeza, sobrellevando todo sufrimiento. Esta paciencia aquí descrita describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la suma entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Firme, mis hermanos, que nuestra redención se acerca. No desmayen, reciban nuevas fuerzas en este momento en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia está pronta a ser arrebatada. Pronto terminaremos la carrera. Bendito sea el nombre del Señor. No es tiempo, no hay tiempo para desmayar. No hay tiempo para mirar atrás. Bendito es el nombre del Señor. Y volviendo al capítulo 4, el fracaso del pueblo de Israel para entrar a la tierra de Canaán se convierte en una advertencia a todo aquel que dice ser cristiano, pero está decayendo en la fe. Estos fallan a la hora de entrar al reposo que Dios le ha prometido. Este reposo no es la entrada a Canaán, sino ese hecho histórico constituye un tipo de reposo que será disfrutado por todos los cristianos que permanezcan firmes en la fe y en fe. No es suficiente con tan solo escuchar el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. También debe de ser creído. Tiene que haber un arrepentimiento, una confesión de pecados, un compromiso genuino de servir a Dios y obedecer su palabra. Santo es el Señor. Es necesario nacer de nuevo, dejar las cosas pasadas, dejar la antigua manera de vivir atrás. Los que creen son los que entran en reposo al que no pudieron acceder los israelitas incrédulos. A través de David, Dios ha prometido otro reposo, el cual Israel no alcanzó en disfrutar. Este es el descanso que encontramos en Cristo Jesús. Pero ¿qué te ofrece el mundo? Recuerda que Satanás es padre de mentira. Y Él te podrá dar lo que le has pedido a aquellos que le sirven, pero al final te cobrará todo, arrebatando aún tu propia alma. Lo que Él ofrece no durará para siempre. Una vez que ha hecho de ti lo que Él quiere, así como te lo ha dado todo, de igual manera te lo arrebatará. Por el contrario, en Cristo nosotros no siempre recibimos todo lo que queremos, pero lo que Él nos dé nos hará crecer espiritualmente. Será para que nos acerquemos más a Él. Dios no es un Dios de vanidades. No se centra en las riquezas materiales. Mientras pongamos nuestra confianza en Él, Él permanecerá con nosotros hasta el fin. Escúchalo bien. Lo más grandioso es una vida eterna junto a Él. Pero ¿qué prefieres en esta mañana? Te pregunto. ¿Una vida llena de bienes materiales efímeros y que al final tu alma se pierda? ¿O una vida con pruebas y tribulaciones, pero al final una eternidad gloriosa con Jesús? Aleluya. Haz la matemática espiritual en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el Señor. Aleluya.
¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Después de tanto clamar a Dios, cuando por fin fueron liberados de su cautiverio, cuando van de camino a la tierra prometida, comienzan las quejas. Ya no les parecía tan aborrecible el lugar de donde salieron. Fueron desafiantes a Dios y a Moisés, su líder. No soportaron el proceso. Ya ni la promesa de una tierra en la cual fluía la leche y la miel les motivaba. Y esta manera de ser y pensar en el pueblo de Dios es muy peligrosa. Por eso muchos no alcanzan lo prometido por Dios, por su falta de confianza en el proceso. No podemos alejar nuestra vista de Dios. No todo lo que viene de Dios será fácil de adquirir. Muchas veces enfrentamos oposición. ¿O por qué crees que Dios habla de una armadura espiritual en su palabra? Veamos a José. Dios le reveló en sueños lo que había de ser de él y su familia. Y eso fue un proceso muy difícil y doloroso para él y su padre en especial. Pero sabes que la actitud de José fue diferente. Gloria a Dios. Y por lo tanto Dios siempre lo puso en gracia donde quiera que él estuvo. En medio de todas sus tribulaciones y angustias, Dios estuvo ahí con él. Al final lo pone en autoridad sobre todo y le permite, algo quizás ya parecía imposible para él, reencontrarse con su padre a quien tanto amaba y con sus hermanos. Nuestra actitud durante nuestro proceso determinará, aleluya, nuestro final. O tenemos victoria o fracasamos. O recibe la promesa obedeciendo, o como dicen por ahí, ¿verdad? Comenzamos de nuevo el examen hasta que lo podamos pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso para aquellos, aleluya, que verdaderamente quieren continuar en los caminos de Dios. Porque muchos, al no poder alcanzar lo que quieren o Dios le ha prometido, al momento que ellos lo quieren, lamentablemente se desvían de los caminos de Dios y viven una vida sin querer saber de Él. Bendito sea el nombre del Señor. No seas de eso en esta mañana. No te detengas en tu caminar. Sigue hacia adelante sin mirar atrás, no importando nada. Pronto tu proceso terminará. Así como Dios descansó de su obra en la creación, quien confía en Cristo descansa en lo que Dios ha hecho por él. Ha cesado en la búsqueda de ser salvo por sus propias fuerzas y ha comenzado a ser guiado en su vida por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese no se equivoca. El Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Bendito sea el nombre del Señor, pero no seas rebelde. No quieras hacer tu propia voluntad. Busca en oración, aleluya, lo que Él quiere que hagas. Pon todo lo que vas a hacer en sus manos. No te aligeres por tus propios pasos y por tu propio conocimiento. Cuando tenemos fe, creemos en lo que Dios dice y actuamos según su palabra. Aleluya. No importa quién venga a hablarte, a decirte o a darte un mensaje supuestamente de parte de Dios. Si ese mensaje no va de acuerdo a su palabra, deséchalo. Todo mensaje que viene de Dios no quebranta su palabra. Bendito Dios, la fe nos permite entrar en ese reposo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros los que le servimos en obediencia.
Tenemos que reconocer la completa obra de Jesús con su muerte en la cruz del Calvario y eventualmente su resurrección. Tenemos que obedecer toda instrucción que viene de Dios. Mezcla tu fe con la esperanza y no le des lugar a ninguna rebeldía para que entre en tu corazón. Estudia determinadamente o detenidamente la vida de Jesús, tal y como aparece en su palabra, y tenla como modelo a seguir. No te incomodes por la confrontación de la palabra de Dios en tu vida, sino al contrario, escucha bien, acepta su corrección. De esto se agrada a Dios. Aleluya. No es fácil la vida de un cristiano, en especial aquel quien quiere agradar a Dios en todo. Tenemos una lucha constante y esta lucha es una lucha espiritual que se gana con armas espirituales, no con las fuerzas nuestras, sino con las fuerzas que vienen de Dios. Santo es el Señor. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y terminamos, lamentablemente, hay que decirlo, defraudados. ¿Cuántas veces le pedimos perdón a Dios por nuestros errores? Quizás muchas, pero no te desalientes. El mayor deseo del enemigo, de Satanás, el enemigo de las almas, es que pierdas tu fe. ¿Y sabes qué? Y que le des lugar al desaliento. Porque este enemigo, Satanás, Señor reprenda, él sabe que si te desalientas, te vas a alejar de Dios. Te vas a enfriar. Bendito sea el Señor. Pero yo te digo en esta mañana que pelees la buena batalla de la fe. Si has caído, levántate. Reconoce tus errores. Pide perdón al Señor. Comienza nuevamente a guerrear por ti, por tu familia. El Señor necesita obreros para su mies. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y todo lo que Dios nos ofrece es bueno. Y Él no nos dará más de lo que nosotros podamos soportar. Y es así porque su palabra lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que a veces nosotros nos creemos autosuficientes y en el momento de la angustia no somos sinceros con Dios, no pedimos su ayuda. Oh, bendito es el nombre del Señor. Todos los días de nuestra vida debemos de reconocer que nosotros solos no podemos. Con nuestras fuerzas solos no podemos. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Necesitamos las fuerzas que vienen de Dios. Necesitamos la guianza que viene por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Damos gloria a Dios por su amor y su misericordia. Dios nunca nos dejará. Dios nunca nos fallará. Dios nunca nos desamparará. Su amor por nosotros es grande. Por eso envió a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda esta palabra. Levántate y camina en esta mañana. Dios me los bendiga grandemente. Y nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite, por aquí por Buenos Días, USA. En Buenos Días, USA, una pausa y ya volvemos.
Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios, para el tiempo final. Ya hemos vuelto de la pausa y continuamos con Buenos Días, USA. Meditemos en la palabra de Dios con el pastor Miguel Rivera. Buenos días, mis amados hermanos, aquí dándole un saludo cordial en el amor de Cristo Jesús desde Ponce, Puerto Rico. Agradecemos al Señor por sus grandes bondades en este nuevo día. Agradecemos al Señor porque es el que nos regala el tiempo para que podamos disfrutarlo, vivirlo, y sobre todo darle la gloria y la honra al Señor. Así que este es su servidor Miguel Rivera, ministro por la gracia del Señor, aquí en el segmento Meditemos la Palabra a través de Buenos Días USA. Así que bueno, saludar al capellán Raúl Delgado, el pastor Rafi Rodríguez y todos los hermanos en general que siempre están pendientes en sintonía para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra profética más segura. En estos días sabemos que va a haber más bien como un recordatorio o la celebración de la Semana Mayor, o en algunos lugares se le conoce como Semana Santa. Así que sin importar el nombre, ¿verdad? En el sentido de la manera que cada cual lo ve, lo importante es que hay un reconocimiento que nació el Salvador del mundo y que vino a dar su vida en rescate por aquellos que ponen su fe en Él y reconocen su condición. Quiere decir que es bueno saber y entender que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Gloria a su nombre. Así que hoy quiero compartirles bajo el tema No me avergüenzo del Evangelio. Así que qué bueno que el Evangelio nos da esa razón de ser en Cristo, las buenas nuevas dadas a través del Evangelio. Cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando del mensaje de esperanza, del mensaje de consolación, del mensaje de reconciliación, del mensaje restaurador. El Evangelio vino a traer unos cambios en la vida de todos nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que todos estamos invitados
en estos días a creer en el mensaje conciliador y entrar en una comunión reconociendo nuestra necesidad y más bien una reflexión con una comprensión de nuestra necesidad de Dios. Así que una de las bases muy importantes que debemos tocar es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue añadiendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero sin embargo, cuando vemos en San Juan capítulo 1, nos explica que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, tenemos que reconocer que hay unos escritos en diferentes áreas de la Biblia, reconocidos como que son parte del Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan. Cada uno fue escrito y dirigido a una población o un grupo específico para poder mostrarle la realidad de que el Señor vino con un propósito eterno. Se hizo hombre, siendo humano, reconoció la necesidad de nosotros, los que necesitamos recibir la verdad de la palabra. Cuán importante es que podamos reconocer, que el Evangelio nos lleva a un entendimiento a través de la palabra y que esta palabra nos lleva a evangelizar. Por eso es que evangelismo es muy importante para poder alcanzar a las vidas, a las familias y a todos por igual. Es una invitación que llevemos el mensaje de esperanza y el mensaje que realmente conecta como un puente entre Dios y el hombre a través de Jesucristo y de la gracia divina. Esta invitación es abierta. Todavía el Señor sigue con los brazos abiertos esperando que cada persona reconozca que necesita la ayuda, el oportuno socorro, como enseña la palabra, pero necesita que nos acerquemos. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos, cuando hablamos del Evangelio, Romanos capítulo 1, el verso 16, nos explica claramente que él dice que no se avergüenza del Evangelio. Todo creyente que habla, expresa y da testimonio, y somos invitados a hacerlo porque la misma palabra nos dice que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces Pablo, en comparación con la definición correcta de lo que es el Evangelio, nos dice a todos por qué no se avergüenza del Evangelio en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí la salvación está abierta para todo el que cree, tanto al judío, primeramente, y también al griego. Cuando dice griego, está hablando de todo aquel que realmente está fuera
del entorno del pueblo de Israel. Los griegos como gentiles, al igual que nosotros, somos llamados a creer al igual que al judío. Entonces él explica bien claro porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solamente podemos ver, según lo que dice aquí, que el Evangelio nos revela la justicia divina, pero es por fe. Hay que creerle a Dios y hay que creer en el Señor, pero ese creer nos lleva a una intimidad, a reconocer nuestra necesidad, esa fe que se mueve, al igual que el Abraham lo hizo, que en medio de un pueblo idólatra salió en fe y en obediencia al llamado para poder cumplir el llamado y el propósito para el cual Dios lo había traído a este mundo. Quiere decir que es muy importante que veamos la fe como algo que el Señor establece y el Señor ha puesto, porque como dice aquí en el Romanos 1:16, es la manera que Dios utiliza a través del Evangelio revelarnos por fe lo que es la justicia divina. Y quiero detenerme sobre la justicia y poder entender que la justicia de Dios, como se revela a través del Evangelio, está hablando de Cristo Jesús cuando entregó su vida en muerte y resurrección por nosotros. Y esto lo que trae es la justicia que nos es atribuida a nosotros cuando reconocemos nuestra condición, cuando reconocemos que hemos pecado, cuando reconocemos que solamente podemos alcanzar misericordia y poder alcanzar misericordia a través de la fe en Cristo. No podemos alcanzarla por nuestros méritos. La justicia de Dios determina que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y quiere decir que el único que cumplió la ley, los mandamientos, fue Cristo Jesús. Ni una jota ni una tilde pasó por alto, sino que todo fue cumplido a través de él. Y el mismo Señor nos invita a que creamos en el Evangelio, a que creamos en su mensaje, que aceptemos la invitación. Cuán importante es que en estos días, ya que hay una reflexión y hay un autoanálisis, que podamos reconocer que necesitamos, que somos invitados, que solamente reconociendo la verdad del Evangelio podemos recibir a través de la palabra de Dios lo que es la revelación a través de esa fe en Cristo. Y como dice el mismo Romano, nos dice, mas el justo, por eso que dice Pablo, como está escrito, hizo, en otras palabras, reconoció la escritura, la Biblia. Ahí no existen nuevas revelaciones. La revelación está completa en la palabra de Dios. Ahí no existe nada nuevo. Solamente lo que está escrito, como dijo Pablo, es lo que va ayudando a creer y entender que el justo por la fe vivirá. Posiblemente aquí Pablo lo que está hablando, y no tengo duda en equivocarme, que Pablo estaba pensando en Habacuc cuando está reconociendo Habacuc que solamente por la fe puede vivir el justo. Cuando Pablo dice que no me avergonzo del Evangelio, es porque ya nos indica que hay algo que viene antes. ¿Por qué sucede esto? Eso quiere decir que en nuestra mente había algo más. Y ya, como lo hemos dicho antes,
o lo tengo ahí en nuestra mente, o no se ha dicho, expresado, porque de la única manera que podemos reconocer que Pablo está explicando es porque no se avergüenza de lo que es la revelación del Evangelio, de lo que es la verdad del Evangelio, y que nosotros también no tenemos por qué avergonzarnos en reconocer quién es el Salvador y Señor de nuestras vidas, Cristo Jesús. O sea que si hay alguien que todavía no ha creído en el mensaje del Evangelio, hoy es un día maravilloso para que abramos nuestros corazones y recibamos esta gloriosa verdad. Una invitación gloriosa. Cuán importante es que podamos recibirla, aceptarla. Entonces, el mismo Pablo, cuando le escribe a los romanos, él está deseoso de llevarles y comunicarles a través del Evangelio una expresión a través del Espíritu Santo para que ellos fueran confortados y recibieran el ánimo de seguir perseverando. Y él dice en el versículo número 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero sin embargo, cuando vamos al versículo 11, dice lo siguiente, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Qué bueno cuando podemos expresar de esta manera el anhelo y el deseo de edificar, de ayudar a seguir hacia adelante a los hermanos, especialmente aquellos que están luchando, batallando, que están necesitando de nuestras oraciones, que están necesitando esa llamada, que están necesitando una mano amiga, que están necesitando que alguien sea movido por el Espíritu Santo para confortar, para ayudar y para poder comunicarle ese don espiritual que viene a través de la verdad bíblica. La Biblia enseña que no podemos menospreciar los dones, pero esos dones que hemos recibido, que son regalos que vienen de parte de Dios, los vamos a ir canalizando a través del fruto del Espíritu y a través de la verdad del Evangelio y la revelación de la fe en Cristo. En otras palabras, debe haber una preparación, reconociendo y entendiendo lo que el Señor dejó plasmado, si la palabra correcta que nos invita es plasmado, o que dejó revelado, que es la palabra más indicada. Esa revelación de esta palabra gloriosa que nos lleva a creerle al Señor y a creer la verdad de este evangelio glorioso. Mi amado, cuán importante es que nos gocemos y nos llenemos de esperanza. Cuán importante es que podamos resistir el momento difícil por amor a las almas y sobre todo por amor a Dios y al Evangelio. ¿Sabe cuántos hermanos están ahora mismo sacrificando la comodidad para poder llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo? Y a través de esta gran cadena de emisoras, emisoras hermanas, y a través de todos los medios, plataformas, se está llevando el Evangelio. Porque este Evangelio tiene que ser predicado al mundo entero, a todo el mundo entero, a la parte más remota que muchas veces no entendemos. Allí Apocalipsis Network está llegando. Así que es bueno cuando cada hermano ora y nos invita a que oremos para poder seguir predicando esta gran verdad.
Si no fuera por el Señor y no fuera por esos colaboradores de este glorioso evangelio, esta cadena y esta emisora fuera un poquito más complicado llevarla por mucho esfuerzo que hay que hacer. Mi respeto en Cristo Jesús, para la gloria de Dios lo digo, a lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano Raúl Delgado y de todo el equipo de trabajo, que siempre se es muy cuidadoso para que se lleve la verdad del Evangelio. Y el mismo Señor dijo una palabra muy interesante para ir finalizando. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta palabra se recibe a través de la palabra de Dios y la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Mi amado, meditemos la palabra del Señor, oremos por esta gran cadena, por todos los servidores, los siervos, los varones y las siervas del Señor que están haciendo un esfuerzo, al igual que nosotros, en medio de todas situaciones y adversidades, seguimos predicando el Evangelio para la gloria y la honra del Señor. Así que le damos gloria a Dios y gracias por siempre estar en sintonía. Nos veremos hasta la próxima semana y que sean todos bendecidos. En Buenos Días USA, una pausa y ya volvemos. Ya tenemos un nuevo apartado postal, Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. Ya hemos vuelto de la pausa y continuamos con Buenos Días, USA. Corazón agradecido con la pastora Nilsa Torres. Bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Apocalipsis Network y en esta programación de Buenos Días USA y el segmento de Corazón Agradecido. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que nos permite nuevamente de poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estamos una vez más adorando y bendiciendo su nombre. Un saludo y un abrazo bien efusivo al capellán Raúl Delgado y a todos sus invitados. Bendiciones a cada uno de ustedes desde acá, desde la isla del encanto, Puerto Rico. Qué bueno que estamos dispuestos a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a hacer una oración para así empezar, para así poder hablarles del tema que tengo para la mañana de hoy. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú nos das de bendecir tu nombre, de glorificarte, de llegar hasta ti, de poder exaltarte, de poder adorarte, oh Dios. Bendice a cada uno de los oyentes y permite que esta palabra llegue a los corazones que tiene que llegar, mi Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, mi amado amigo y mi amado hermano, hoy voy a estar hablándole y como siempre me gusta decirles que busquen su Biblia, si la tienen cerca o una
libreta, lápiz o cuaderno, como tú les quieras llamar en el país donde estés, porque esta mañana es una mañana de aprendizaje, una mañana más para crecimiento espiritual. Y hoy vamos a estar hablando sobre Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio. Y estamos usando como referencia el Salmo 46, un salmo que muchos de ustedes sé que lo han leído, sé que lo han saboreado, pero no vamos a leerlo completo, sino que vamos a centrarnos en los versículos 1 y 2 de este salmo, para que usted vea todo lo que nosotros podemos decir y todo lo que podemos hablar a través de las palabras que dijo el salmista y que el Señor nos quiso decir y nos sigue diciendo hoy día a cada uno de nosotros y que hoy te las dice a ti, especialmente, no importa en el lugar donde estés, allí el Señor quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu mente, porque no importa dónde estemos, el Señor habla a nuestras vidas. Así que el Salmo 46, 1 y 2, y estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960, nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Wow, aunque la tierra sea removida. Y nos sigue diciendo más: y se traspasen los montes al corazón del mar. Fíjate que hoy nos centraremos en estas tres características que destacan el salmista, o que está destacando el salmista. Y nos dice que Dios es nuestro amparo. Y cuando hablamos de un amparo, estamos hablando, ¿verdad? Esta una palabra hebrea, es sumamente larga, sumamente tal vez complicada para mencionar. Makhase, que es la palabra hebrea que está, ¿verdad? Sabemos que es una traducción. Y nos dice que significado, estamos hablando de Dios es nuestro amparo, por lo tanto Dios es nuestro refugio. Esa palabra hebrea significa refugio y a su vez refugio significa amparo, confianza, escondite, esperanza. Y esta palabra, Makhase, proviene de caja, que significa tal vez huir por protección, confiar, abrigar, acoger, amparar, confiar. Significa esperanza, significa esperar, refugiarnos, estar seguro. Y fíjate que en la antigüedad existía lo que se denominan ciudades de refugio. Y podemos mencionar varias ciudades de refugio que se utilizaban en aquel tiempo. Por ejemplo, el Cádiz, que era un lugar santo, un lugar sagrado y consagrado también, y su ubicación estaba en Galilea, en el monte Naftalí. También tenemos otra ciudad refugio que es Siquem. Y en hebreo, Siquem, hombro o sierra, ¿verdad? Y estaba ubicada en el monte de Efraín. Y yo les voy a mencionar varias ciudades de refugio como Hebrón, Becer, Ramón, Golán. Eran ciudades de refugio. Y estos lugares y en estos refugios, una persona podría ser protegida o podría ser salvaguardada, sobreguardar su vida tal vez de un homicida que habría cometido los hechos accidentalmente o por negligencia. Fíjate, qué interesante se sigue poniendo esta explicación. ¿Por qué? Porque conforme a la ley judía, irremediablemente se le quitaba la vida a todo aquel que daba muerte a su semejante. Y los que han estudiado saben que esto es así. Y estas ciudades libraban a aquel homicida que, mereciendo tal vez la muerte,
se le cubría su pecado o se le, ¿verdad? Se le estaba encubriendo, se le estaba protegiendo su pecado mientras se refugiaba en estas 6 ciudades o lugares santos. Estos lugares, ¿verdad? No sé, aquellos realmente corrían para refugiarse, las personas corrían para refugiarse a estos lugares para salvar su vida de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley judía era una ley sumamente estricta, y solo aquellos que le esperaba la muerte eran los que tenían, me imagino, ¿verdad? Ese temor, ese miedo, ese susto. Y es por eso que se apresuraban muy rápidamente a refugiarse a estos lugares que se les consideraban construidos por Dios, y mientras estén en ellos, estaban bajo su protección. Y no solamente eso, ellos decían que a partir de eso estaban bajo su protección, y la estricta ley no podía alcanzarlo para darle muerte mientras estuviesen en esas ciudades. Fíjate que en este lado del continente no tenemos un Cádiz, tal vez no tenemos un Siquén, no tenemos un Hebrón, no tenemos un Becer, o tal vez no tenemos una ciudad de refugio Ramot, y mucho menos tenemos una ciudad de refugio Golán. Y estarán pensando tal vez en mudarse, o se estarán diciendo en cuál, el lugar santo, en qué lugar santo me escondo para cubrir mis pecados. En el Salmo 46:1 nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio. Así que no hay que andar en este tiempo buscando algún lugar para cubrir nuestras faltas, porque Dios es sin duda nuestro refugio. Sin duda alguna. Ni los cielos de los cielos pueden contener este enorme Dios que está en todas partes. Y aunque los hombres sigan buscando construir sus lugares donde digan aquí está Dios, en cambio Dios está diciendo estoy en todas partes. Y Él es nuestro refugio. Y como Él está en todas partes, entonces podemos buscar refugio en Él, sin importar en el lugar donde nosotros estemos. Entonces, Él es nuestro refugio. Él es nuestro mejor escondite. Es donde mejor vamos a estar. Y la Biblia misma lo dice. Dios es mi amparo, mi fortaleza. Dios es mi refugio, mi mejor escondite. Y en Primera de Juan, capítulo 9, capítulo 1, y versículo 9 nos dice la escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, nos dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, si los decimos a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez otras versiones bíblicas dicen, si por el contrario reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. O sea, debo decir, nos perdonará. Y en Primera de Juan, ahí mismo, pero en otra traducción, el lenguaje viviente, nos dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahí viste cómo un versículo bíblico en diferentes traducciones dicen lo mismo, pero en palabras más claras para que lo podamos entender. Pero vamos a continuar con la cita bíblica, ¿verdad? Que teníamos. Dios es nuestra fortaleza. Y la palabra fortaleza viene del vocablo hebreo os, que significa fuerza,
Y en varias aplicaciones podemos ver tal vez esa fuerza, ¿verdad? Fortificar, fuerte, magnificencia, poder, poderío. Y se usa fortaleza con sentido figurado para referirse al poder y a la protección de Dios como los grandes edificios fortificados, como las grandes ciudades amuralladas que servían como resistencia de un rey, um, debo decir residencia de un rey o de un príncipe, que estos eran denominados palacios o fortalezas. Y para que me vayan siguiendo, ¿verdad? Dios es nuestra fortaleza. Aquí en Puerto Rico tenemos un lugar en la capital nuestra que se llama así mismo, la fortaleza, y que cuando tú vas a San Juan vas a ver los muros de esa fortaleza porque precisamente se utilizaban para eso, para protección. Cuando venían en tiempos, ¿verdad? Remotos, cuando venían los tiempos de antes y venían a tal vez a dispararles venían enemigos, estas ciudades esta ciudad en San Juan está totalmente amurallada, ya pues, ¿verdad? Con el tiempo pues se va deteriorando, pero lo puede notar, ese edificio, esa ciudad, esa muralla fortificada, y vas a ver cómo es que esa fortaleza, esos edificios, ese edificio, esa pared, esa ciudad amurallada, por decirlo así, está sirviendo de esa protección o servía de protección para muchas personas. Pero ¿qué pasa? Que como Dios es nuestra fortaleza, Dios nos sirve de protección a nosotros. Lo que nos está diciendo el Salmo 46:1 es que Dios es nuestra fortaleza, que en su poder, que en su potencia, nosotros podemos estar seguros y confiados en Dios. No nos hace falta grandes murallas para decir estoy seguro, estoy fuera de peligro, porque incluso las grandes murallas cayeron contra los enemigos más fuertes. Pero ¿quién podrá derribar a Dios? Sabemos que nadie. El poderío de nuestro Dios es sumamente grande. Y el poderío es de Dios. Nosotros sí podemos ser derribados, pero Dios no puede ser derribado por la adversidad. Por eso Dios nos dice, vengan a mí y van a estar seguros. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. En el mundo no les pueden garantizar seguridad. En cambio, Dios sí puede garantizarnos esa seguridad, pero nosotros tenemos que ir a Él y permanecer en Dios. Pero tanto el hombre como la mujer se creen autosuficientes y figuramente hablando, abandonan las murallas de Dios cuando están afuera de la protección de Dios, son blancos fáciles para las adversidades. Y entonces nosotros no podemos dejar y no podemos permitir estar fuera de las murallas de nuestro Dios de forma figurada. Y vamos a ver este poder de Dios en 2 de Corintios 9:8. ¿Qué nos dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero mira lo que nos dice la palabra del Señor. Esa misma 2 de Corintios 9:8, pero esta vez en otra versión. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente, para que ustedes también, para que puedan ayudar generosamente a toda
buena causa. Fíjate que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Porque Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera en nosotros. Para hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Así es que, mis queridos hermanos, Dios puede actuar en nuestras vidas, porque Él tiene el poder para poder hacerlo. Pero el tema es que reconozcamos que Él es nuestra fortaleza y ya deberíamos dejar de andar remontados solos contra los vientos contrarios de este mundo. Y debemos ir a Dios, que Él tiene el poder para que nuestras vidas tengan todo lo que necesitamos. Siempre en Dios nuestra vida va a estar segura. Y es porque su poder no falla. Si nosotros lo dejamos entrar a nuestros corazones y entrar a nuestras vidas, vamos a estar seguros. Tal vez hoy yo te pregunto, ¿dónde van a querer tal vez estar cada uno de ustedes? ¿Adentro o fuera de la protección de Dios? De seguro me vas a contestar que dentro de la protección de Dios, porque Dios quiere que estés con Él. Pero ahora sí, nos falta a nosotros elegir dónde queremos estar. Ahora te falta a ti elegir dónde tú quieres estar. Dios es nuestro pronto auxilio, nos dice la Biblia. Y esta última es la lección aún más tierna que nosotros podemos aprender, porque Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y también es nuestra fortaleza, porque tiene el poder y la capacidad. Pero también Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Auxilio, esta palabra es una palabra hebrea que significa ayudador, el que socorre. Y además dice pronto, significa que es el que se apresura a ayudarnos, el que se apresura a socorrernos y con un gran énfasis de que no pierde el tiempo para hacerlo. Tal vez el hombre y la mujer sí pierden el tiempo, en cambio Dios no pierde el tiempo y tampoco Dios hace nada en contra de la voluntad del hombre o de la mujer. Cuando el hombre y la mujer muchas veces no quieren ser ayudados y se cierran puertas, las puertas de su vida a Dios, dándole lugar a que su vida entre en tal vez otras cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Tal vez muchas adversidades pueden venir a tu vida. Y la adversidad tiene efecto. La adversidad entra sin preguntar. Y es por eso que la palabra auxilio en el hebreo es extrat. También es esperar. Porque Dios no entra a la vida del hombre o de la mujer sin preguntar. Dios es un caballero. Dios muchas veces nos está esperando a que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, que lo dejemos pasar para que Él pueda ayudarnos. Y la palabra tribulaciones es la palabra hebrea Sara, que significa tal vez que estás en aprieto, que estás en problema, que estás en aflicción, que estás en angustia, que tal vez estás en calamidad, que estás en conflicto, que tal vez estás en tribulación. Pero Dios no nos va a abandonar. Dios está ahí al lado nuestro. Así es que te exhorto a que hoy le rindas tu vida al Señor. Así es que, mi amado amigo y mi amado hermano, ya se ha terminado el tiempo y será hasta el próximo lunes donde podamos recibir otra reflexión más de la palabra del Señor. Que sean grandemente bendecidos. En Buenos Días USA, una pausa y ya volvemos. Ya tenemos un nuevo apartado postal,
Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. Ya hemos vuelto de la pausa y continuamos con Buenos Días, USA. Verdaderamente libre. Pastor Carlos Rivera. A nuestros oyentes de esta su sección Verdaderamente Libres. Este es su pastor Carlos Daniel Rivera de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de la calle Dean Road aquí en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. A todos los que nos escuchan a nivel internacional, un abrazo fraternal. Recuerde que esto es en el programa de Radio Apocalipsis Network. Buenos días, USA. En esta sección queremos entrar a la palabra del Señor porque queremos saber cuántos de nosotros podemos identificarnos como verdaderamente salvos. ¿Tenemos la confianza de que somos salvos? ¿Podemos nosotros entender o vivir, mejor dicho, una relación clara con nuestro Señor si no estamos seguros de que verdaderamente hemos sido salvos? Es como si una pareja de matrimonial estuviera unido pero no está seguro de que el otro le ama. ¿Qué sucedería si uno de los cónyuges ni siquiera está seguro de que el otro le acepta completamente y duda de su compromiso? Un matrimonio con ese nivel de inseguridad es inestable y poco saludable. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Las personas que no están seguras de su salvación jamás pueden experimentar plenamente la bendición de su unión con Cristo. Nosotros queremos que lo que verdaderamente creemos en Cristo, tengamos una seguridad de fe de que verdaderamente Dios nos ha salvado. Hay tres categorías de personas que a veces nos encontramos en las iglesias que dicen, bueno, vivo con la confianza de que tengo salvación. El otro dice, bueno, a veces dudo de mi salvación. Y el tercero inclusive cree que son perdonados, pero no están seguros claramente de que serán salvos. A veces dice, bueno, al final Dios es el que dirá. ¿Qué categoría tú te describes de esos tres tipos de personas? O mejor dicho, si murieras esta noche, ¿cuán seguro estaría de que se iría usted con Dios? Hay varias veces que nosotros dictamos unas frases y esas frases no dan como esa fe total de que verdaderamente seremos salvos. ¿Por qué? Hay unos que dicen, creo que hay un Dios. ¿Cómo puede una persona creer que en Dios, o por lo menos el Dios de la Biblia, el Dios que nos enseñara nuestro Señor Jesucristo, y no ser salvo? Pareciera, ¿verdad?, que el creer solamente en la existencia de ese Dios nos diera la certeza de esa salvación. Pero míralo de esta manera. Cuando usted está en la carretera y un policía se acerca porque usted estaba guiando a exceso de velocidad, aquí en el contexto norteamericano, un policía lo
para y le da un ticket. Usted cree en la existencia del policía, acepta la existencia de la ley, pero al final y al cabo, ¿quién es el que paga la multa? La otra frase que muchas veces escuchamos: básicamente soy una buena persona. Hay muchos que piensan que por lo buenos que son en la sociedad, ya eso les garantiza. Lamentablemente no es así. La palabra del Señor nos dice que ninguno de nosotros puede llamarse bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, en alguna u otra cosa hemos nosotros fallado, hemos nosotros faltado a la ley de Dios. ¿Qué diremos en esa situación? ¿Qué pues nosotros realmente estaremos seguros de que si Dios viene a buscar a los suyos esta noche, porque yo soy bueno, he comprado mi espacio en ese avión celestial, por decirlo de esa manera? Hay otros que consideran esta frase, o dicen esta frase: voy a la iglesia y oro con frecuencia. La palabra del Señor nos invita a orar y nos invita a congregarnos. Pero ¿debe ser esa la base de nuestra salvación? ¿Y qué tal de esas personas que por situaciones de salud no pueden congregarse? Están encamados en un hospital o en sus propios hogares y no pueden tener esa comunión con los hermanos. Puede orar, y usted me dirá, pero la comunión no está con los hermanos. ¿Podrá salvarse? ¿O podrá tener la seguridad si viene esta noche? Bueno, nosotros tenemos que tener confianza plena de que Dios ciertamente es la seguridad suficiente para nuestra propia salvación. Unos relacionados a eso dicen: bueno, yo fui bautizado y confirmado. Otros dicen: oré, pedí a Dios que entrara a mi corazón. Ciertamente, ese es el llamado de cada uno de nosotros. Pero esas frases que nosotros dictamos no son la base de nuestra confianza en el Señor. Si vamos a la palabra del Señor y buscamos en Juan capítulo 1, su verso número 12, dice así, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo: mas a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según este versículo, aquí denota creer y denota, oh gloria al Señor, aleluya, el recibir esa fe. Creer aquí significa descansar y confiar. No solamente reconocer que existe un Dios, sino reconocer que Él nos ha hecho hijos, no nosotros mismos por lo que nosotros hemos hecho o por lo que nosotros realizamos en medio de la congregación de la iglesia. Es Él que nos da la potestad de ser hijos de Dios. La potestad de ese llamado de hijo de Dios es recibida por gracia y por la misericordia de Dios, no porque nosotros en ninguna manera o forma nos hemos ganado un privilegio especial por decir ciertos elementos que a veces nosotros decimos en ignorancia. Nosotros estamos llamados a reconocer que es el Hijo el que tiene toda la autoridad
del cielo. Oh, gloria al Señor, aleluya. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo entonces nos indica que el escuchar la palabra de Dios y creer en que ese Jesús es Dios y que lo que Él enseñó y vino a hacer es divino, es la fuente entonces de nuestra vida y de nuestra fe. Él es el que nos da vida eterna. Él es el que nos transfiere de muerte a la vida. Nosotros tenemos que estar seguros de que esa obra de Dios se ha realizado en nosotros. Él es el que hizo el sacrificio perfecto y por lo tanto, cuando creemos en Él, tenemos que creer que esa obra ha sido suficiente. Por lo tanto, como yo no soy el que me salvo, como yo no soy el que hago lo que quizás ciertas cosas religiosas para decir que debido a esto que yo hago entonces me salvo, porque yo soy bueno, porque yo soy esto, no, es porque el Cristo de la gloria, esa segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, pasó a muerte de cruz y pagó nuestro pecado, pagó nuestra culpa, tomó nuestro lugar. Y en la fe en ese Cristo de la gloria, por lo que Él hizo, yo puedo estar seguro que soy salvo, porque no es por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo en nosotros. Hay ciertos elementos que podemos entonces identificar en nosotros mismos que nos ayudan a conocer si verdaderamente tenemos esa fe. Número 1, la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, en ese discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, nos indica esta verdad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y a Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Ahí la palabra claramente, gloria al Señor, en el verso 19, nos está invitando a que a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que convierte, ¿verdad? Es convertido. El arrepentimiento falso es aquel que sigue haciendo lo mismo y no es transformado totalmente. Aquí claramente Pedro dice arrepentíos y convertidos. Dios nos da el poder para transformar nuestra vida. O mejor dicho, Dios con su poder transforma nuestras vidas. Nos hace libres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque borra nuestros pecados y viene a nuestra vida tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio, de descanso en el Señor, de saber de que es por su gracia y no por lo que yo hago, no por las acciones que yo haga, no por cuántas ore o cuántas cosas yo haga religiosamente es que me voy a ganar esa salvación. Es por ese Dios todopoderoso que sacrificó su vida por nosotros, es que entonces yo vengo y me arrepiento ante sus pies
y soy transformado por el poder de su palabra. El segundo elemento que nos ayuda a esa seguridad de nuestra salvación es Romanos capítulo 8. Ese Romanos capítulo 8 específicamente, vamos a tomar de ese hermoso capítulo los versos 15 y 16, y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí claramente es una prueba, gloria al Señor, bíblica, una prueba fehaciente de que el Espíritu Santo Él es esa señal en nosotros, en nuestro corazón, de que somos hijos de Dios. Aquel que no es verdaderamente transformado por la palabra, que se ha convertido realmente, el Espíritu Santo no mora en él, sino que sigue en la esclavitud del pecado. Pero el que mora en el Espíritu de Dios ha recibido, como dice aquí claramente, no un espíritu de temor ni de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Por lo tanto, puede clamar, Abba Padre. En otras palabras, gloria al Señor, reconoce claramente de que es hijo de Dios y que como hijo, gloria al Señor, aleluya, somos herederos de esa gracia. Por lo tanto, el Espíritu mismo da testimonio de esa salvación en nosotros. Y la tercera evidencia para nosotros, oh gloria al Señor, aleluya, la podemos ver en Primera de Juan. Si tiene su Biblia ahí, búsquela conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 6, en donde dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces la vida de la persona tiene que ser testimonio y evidencia de que ha sido transformado, que ha sido convertido, que ha sido liberado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ha conocido a Cristo, ha seguido sus pisadas. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y ese Cristo de la gloria le ha dado un nuevo camino, un nuevo corazón, una nueva mente. Y el poder del Espíritu Santo nos impulsa a andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Las cosas viejas no pueden seguir existiendo y gobernando nuestros corazones. El verdadero salvo es aquel, gloria al Señor, aleluya, que ya no es manejado por las concupiscencias de la carne, no es dirigido por un pensamiento errado, sino que al revés, sus acciones dan testimonio, o como dice la palabra, gloria al Señor, el Espíritu da fruto, oh gloria al Señor, aleluya, de que vive en amor, que vive como Cristo vivió. Gloria al Señor, aleluya. Si usted quiere y tiene duda de lo que Dios puede hacer o pudo hacer en su vida, hermano, es hora de que entregue completamente su corazón a Dios. Él puede perdonar su pecado. Él es el que restaura su vida. Él es el que le da el sello del Espíritu como hijo de Dios. Y Él es, oh gloria al Señor, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo hace andar bajo la nueva ley del Espíritu en su vida.
y el mismo Espíritu obrando en usted dará testimonio en usted y a través de usted de que verdaderamente ha conocido a Cristo. En final o al final de los días, no importa, gloria al Señor, aleluya, en qué etapa de su vida venga el Señor, si usted plenamente ha entregado su corazón a Dios, ciertamente usted es salvo. Tenemos esa confianza en la palabra. Tenemos esa fe, que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él ha hecho ya en mi vida. Y su obra en mí es el testimonio suficiente de que hemos sido llamados hijos de Dios. Este ha sido su pastor, Carlos Daniel Rivera, y en esta ocasión queremos invitarle a que se una con nosotros en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de la Dean Road en Orlando, Florida. Si está cerca, puede visitarnos en el 53 South Dean Road en Orlando, Florida. Pero usted sabe que a través de Radio Apocalipsis Network estamos los domingos a la 1 de la tarde y se repite el culto dominical los jueves a las 11:30 de la mañana. Escríbanos, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en el mismo YouTube, Gloria al Señor, o a través del mismo Radio Apocalipsis Network, y estaremos orando por usted, estaremos recibiendo sus mensajes. Estamos aquí para hacer la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Espero que esta palabra le haya ayudado a entender, gloria al Señor, que nosotros sabemos, pues estamos llamados a vivir en esta fe plena que no avergüenza, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido hechos libres. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Wow! Tremendo programazo para dar comienzo esta semana número 12. Semana número 12, primer día, un programazo que hemos traído en la mañana de hoy para que usted se pueda gozar de la poderosa palabra del Señor. Esto es un gozo, esto es un placer, esto es una bendición de poder estar llevando esta poderosa palabra del Señor. Si no, pregúntele al pastor Rafi Rodríguez López. Adelante, pastor. Eso es así, Raúl Delgado. Yo creo que estamos empezando con el pie en el cañón a voces de Jesucristo y esperamos en Dios que mañana pues podamos seguir bajo la inspiración, porque eso es claro, y la vivencia del Santo que verdaderamente pues nos lleva al conocimiento bíblico escritural correctamente. Así es que tengan un excelente resto del día. Nos veremos mañana si Dios así lo permite. Amén. Bueno, y hasta aquí esta edición de hoy, 30 de marzo, primer día de semana 12, primer día, temporada 31. Y ya mañana se nos fue el mes. Así que un abrazo grande, Dios los bendiga, Dios les guarde y seguimos hacia adelante en victoria. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Hasta aquí hemos presentado Buenos Días, USA. En su temporada número 31 por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final.